Bien, jóvenes, vamos entonces a resolver la lista de ejercicios que se nos proponen después de la construcción. Acá tenemos la imagen hecha por GeoGebra, quedó más hermosa, ¿cierto? Tenemos a la derecha el cuadrilátero original, tenemos a la izquierda el homotético y tenemos entre medio, ¿cierto?, el centro de homotesia. Debemos decir que como la constante es menos un medio, también la puedo considerar como menos 0,5, ¿está bien? Y ya dijimos en el video anterior, ¿cierto?, que no vamos a considerar el signo simplemente porque no nos interesa. Para medir distancia vamos a considerar la positiva, la constante, ¿está bien? Así que nos olvidamos del signo para medir las distancias. En este caso, para resolver las preguntas, también vamos a considerar la constante positiva. Ahora, la pregunta dice así: si yo tengo que AB mide 16, ¿quién es AB? AB es un segmento, un lado que está en la figura original. Ese segmento mide 16. Bueno, 16 ¿qué? Pueden ser centímetros, da lo mismo, chiquillos. Como dijimos en el video anterior, todo va a tener la misma unidad de medida, ya todo en centímetro, todo en decímetro, lo que sea, salvo el área, ¿cierto?, que van a ser unidades cuadradas. Entonces tengo el AB que mide 16 y me piden el A'B', que sería el correspondiente con el AB. Ya estos dos lados que marqué en rojo se llaman lados correspondientes, lados homotéticos. En particular el A'B' se obtiene a partir del AB, ¿está bien? Y en este caso no sé cuánto mide, así que voy a poner X. X va a ser la medida que ando buscando. ¿Cómo se encuentra en este caso el valor de X? Bueno, vamos a usar la misma relación que vimos en los videos de homotesia directa. ¿Qué dijimos? Si yo tomo algo de la figura homotética y lo divido entre la figura original, siempre obtengo la constante. Aquí recalcar que en el numerador de la fracción siempre van las medidas de la homotética, ¿ya? En este caso la chiquitita. Y abajo en el denominador van los elementos correspondientes de la figura original, que es el cuadrilátero de la derecha. Acá hay que decir que la constante se va a volver positiva nuevamente, solamente nos importa el número, el valor, un medio o 0,5, no el signo. ¿Está bien? Así es que vamos a reemplazar. En este caso tenemos, ¿cierto?, en el numerador figura homotética. Bueno, vamos a ver la figura homotética, la de la izquierda. Queremos encontrar el valor de X, ¿ya? Y el correspondiente, en el caso original, a X, el correspondiente a 16. Así que vamos a hacer esa división. Esto tiene que dar exactamente lo mismo que tomar la constante pero positiva, es decir, un medio. No vamos a tomar el signo menos, solamente vamos a decir positivo el un medio. Entonces, nuevamente tenemos que despejar la X como nos enseñaron en básica. ¿Qué nos dijeron en básica? Para despejar la X, bueno, se usan las operaciones inversas. Por ejemplo, el 16 en el lado izquierdo está dividiendo, así que el 16 va a pasar multiplicando al un medio. Aquí podemos multiplicar, de varias formas. Se puede dividir por 1, como usted quiera, ¿ya? El hecho es que le va a sacar la mitad al 16 y eso le va a dar 8. Por lo tanto, en el caso de la figura homotética, el X vale 8, es decir, el lado homotético a la B, que mide 16, es X en el caso del cuadrilátero A'B', C'D', y en este caso mide 8 unidades. Si se fija, la constante es un medio, está diciendo que los lados se reducen a la mitad, ¿ya? Eso es evidente si miramos el 16 y el 8, ¿está bien? Para pasar de la figura original a la homotética, la constante un medio negativa indica que giró en 180 y a la vez la figura se reduce a la mitad, así que el lado se va también a la mitad. Vamos con la segunda pregunta. En este caso dice, suponga que B'C' es 20, en este caso B'C' es este segmento que está acá a la izquierda, ese mide 20 unidades. Insisto, las unidades da lo mismo, ya son todas las mismas. Y nos piden calcular el segmento BC. Bueno, esta es la pregunta inversa, ¿cierto? Ahora nos dan el segmento de la figura homotética y nos piden calcular el segmento de la figura original. Ya sabemos que esa razón siempre va a dar una constante, en este caso positiva, siempre positiva. Entonces vamos a reemplazar nuevamente. En el numerador va el elemento de la figura homotética. En este caso tenemos un 20 y lo vamos a comparar en división con el homotético de la otra figura, que sería en este caso X, ¿cierto? Insisto, B'C' homotético con BC. Así que tengo 20 sobre X y esto nos tiene que dar la constante positiva. La constante era un medio. Bien, ¿cómo se despeja la X de esta igualdad? De muchas formas. Yo aquí voy a sugerir que multiplique cruzado, ¿ya? Recuerde que si tiene una igualdad de dos fracciones, eso lo puede, reemplazar por una expresión equivalente, que es simplemente el producto cruzado. O dicho de otra forma, si dos fracciones son iguales, el producto cruzado también coincide. Así que 20 por 2
me tiene que resultar lo mismo que x por 1. 20 por 2 es 40 y x por 1 es x, así que hemos despejado el valor de x. Hemos encontrado la longitud del segmento BC, que sería el lado homotético al 20. En este caso mide 40. Si se fija, la constante, que era un medio, nos decía que los lados se reducen a la mitad, ¿cierto? Pero si yo comienzo de la homotética y me devuelvo al original, entonces tengo que multiplicar por 2. Eso es lo que estamos diciendo con este ejercicio. Vamos rápidamente con el tercero. Dice, si el perímetro de ABCD es 80. Bueno, el ABCD es este polígono de la derecha, así que nos están dando el perímetro, ¿cierto?, que sería todo el contorno de esta figura, la suma de todos los lados. El perímetro de la figura original, lo voy a llamar P1, ¿ya? P1 es el perímetro de la figura original y P sub 2 va a ser el perímetro de la figura homotética. Y nos están pidiendo justamente el perímetro de la figura homotética. ¿Cuánto mide el perímetro de la segunda figura? ¿Está bien? Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a hacer? La misma relación, chiquillos. Vamos a tomar un elemento de la figura homotética siempre dividido entre la original. Y eso en este caso nos va a dar la constante, pero nuevamente positiva. No se olvide que la constante siempre va a quedar positiva, siempre para efectos de cálculo, ya que estamos trabajando con distancias, estamos trabajando con perímetros que son, digamos, entes matemáticos siempre positivos. Entonces vamos a tomar, en el caso de la figura homotética, el perímetro 2, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? En este caso, el x va a ser el perímetro de la figura 2. Por lo tanto, voy a poner x en el numerador, que es el perímetro de la figura homotética, que es lo que me están pidiendo. Y voy a escribir 80 en el denominador, porque ese es el perímetro de la figura original, y es lo que me da, ¿vale? Entonces esta comparación siempre tiene que dar la constante. Bueno, nuevamente tengo un medio, por lo tanto aquí otra vez producto cruzado, aunque no necesariamente, ¿cierto? El 80 pasa multiplicando, 80 por un medio, el 2 no conviene pasarlo multiplicando porque si no nos va a quedar la x con un 2 que vamos a tener que despejar de nuevo. Dejamos el 1 medio al lado derecho, el 80 va a multiplicarlo y es simplemente la mitad del 80, así que esto vale 40. Multiplíquelo como quiera y le va a dar 40. ¿Está bien? Multiplíquelo bien. Entonces esto nos está diciendo que el perímetro de la figura homotética es 40. Este perímetro es 40, mientras que este es 80, y tiene todo el sentido del mundo, porque ya hemos dicho, ¿cierto?, que la constante es un medio, y eso quiere decir que los lados se reducen a la mitad, y el perímetro en este caso también. Lo que es equivalente, los lados y el perímetro se multiplican por un medio, para obtener la figura homotética, ¿está claro? Vamos con el cuarto rápidamente, que ya empezamos aquí a hablar ya de la mitad, la segunda mitad del ejercicio. Tenemos, si el perímetro del cuadrilátero A', B', es 30, ahora nos dan el perímetro de la figura homotética. Este perímetro es 30, nos piden el perímetro de la figura original, el perímetro de la figura, en este caso de la derecha. ¿Cuánto mide ese perímetro? No tengo idea, le llamo x. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente hago uso de la relación que hemos estado conversando ya desde hace varias semanas. Figura homotética entre la figura original me tiene que dar siempre la constante, en este caso positiva, ¿sí? Reemplazo los valores en el numerador de la figura homotética. Bueno, me dan el perímetro que es 30. Voy a compararlo con el perímetro de la figura original, que no tengo idea cuánto es. Y esto me tiene que dar un valor de un medio, positivo. Nuevamente, si tengo la x en el denominador, puedo hacer este producto cruzado, así que lo voy a hacer 30 por 2. Tengo en el caso izquierdo, me tiene que dar exactamente lo mismo que x por 1. En el lado derecho, multiplico 2 por 30, me da 60, x por 1 me da x, por lo tanto el perímetro de la figura original, aquí falta una vez, ¿cierto? El perímetro de la figura original, en este caso es 60. Si se fija nuevamente la relación entre perímetro es lo que hemos dicho, el perímetro se va a la mitad, ¿ya? Pero en este caso estamos en camino inverso. Queremos pasar de la figura homotética hacia la original y en ese caso multiplicamos por 2. ¿Está bien? Es muy importante que haga esa relación. Si yo quiero pasar de la figura original a la homotética, tengo que multiplicar, ¿cierto?, por un medio, que es la constante. Pero si quiero devolverme, quiero encontrar algún dato de la figura original a partir de la homotética, tengo que multiplicar por 2 en este caso, que sería la constante recíproca, ¿ya? Si la constante es un medio, el recíproco es 2 partido por 1, que vale 2.
Pregunta número 5. Si el área de la figura ABCD, que sería el área del cuadrilátero de la derecha, es 24 unidades cuadradas, ya esta área mide 24, no se olvide que el área es la media de la superficie, no es el contorno lo que está dentro. ¿Cuánto mide el área del cuadrilátero de la izquierda, que sería el homotético? Entonces nos están pidiendo el área de esta figura, que no la conozco, la voy a llamar X, el área de esta figura la conozco y es 24 unidades cuadradas. ¿Cómo resuelvo en este caso el problema del área? Bueno, súper simple. Decimos que la relación, nuevamente la misma de siempre, figura homotética comparada con figura original me tiene que dar la constante, ¿cierto? Ojo en este caso, que esto se da para los lados y para el perímetro, como hemos visto con las preguntas 1, 2, 3 y 4. Pero en el caso del área, si yo quiero calcular el área de la figura homotética entre el área de la figura original, en este caso hay que tomar la constante al cuadrado, ¿está bien? Hay que igualar con la constante al cuadrado, así como lo hicimos con el caso de homotesia directa. Por lo tanto, vamos a tomar el área de la figura homotética, que en este caso no tengo idea cuánto es, así que le llamé X, el área de la figura original, que es 24, y esto lo voy a igualar a la constante al cuadrado. La constante era un medio, ¿cierto? Y quiero elevar un medio al cuadrado. Ya hemos dicho que eso se usa, se pone un paréntesis, ¿cierto? Eso es necesario para el cuadrado, y esto me da un medio por un medio. No se olvide que el cuadrado es multiplicar la base por sí misma. En este caso me queda un cuarto, por lo tanto lo que me interesa es esta igualdad, la primera con la última, ¿ya? X entre 24 tiene que ser un cuarto. Y de aquí basta despejar X, el 24 que está dividiendo pasa multiplicando, ¿cierto? Como nos enseñaron los profes de básica. Y en este caso aquí, después de multiplicar, va a quedar 6. ¿Por qué? Porque hay que tomar la cuarta parte del 24. Ya se divide finalmente 24 entre 4 y me queda 6. Eso quiere decir que el área de la figura homotética es 6 unidades cuadradas. Si se fija, evidentemente tiene que ser más pequeña, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la constante era un medio. Si la constante es un medio o menos un medio, como en este caso, la figura se reduce, así es que tiene los lados más pequeños, el perímetro más pequeño y el área más pequeña. ¿Está bien? Así que de 24 no reduce a la mitad, que es 12, reduce a la cuarta parte, que es 6. No se olvide que el área tiene la misma relación, pero con la constante al cuadrado. La última pregunta dice si el área del polígono A', B', C', D' es 10, o sea, si el área de esta figura, que es la homotética, vale 10, ¿cuánto mide el área de la figura original? Entonces, como no conozco el área de esta figura, le llamamos nuevamente X, acá tenemos 10, hacemos la misma relación. Área de figura homotética, en este caso es 10. Área de figura original, no tengo idea, X. Esa relación tiene que ser la constante al cuadrado, ¿cierto? En este caso dijimos que vamos a considerar la constante positiva, así que me quedo con un medio nuevamente al cuadrado. Ya dijimos que eso vale un cuarto. Por lo tanto, solamente me interesa mirar esa fracción con esa. Aquí decimos en matemática por transitividad. 10 dividido entre X tiene que ser igual a un cuarto. ¿Cómo despejo el X cuando está abajo? Bueno, nuevamente cruzado. 10 por 4 por una parte tiene que ser igual a X por 1 por la otra. 10 por 4 es 40 y X por 1 es X. Por lo tanto, el valor X, que en este caso es el área del polígono original, es 40 unidades cuadradas, mientras que el área del polígono homotético es 10. Si se fija, la constante, a pesar de ser menos un medio, que dijimos que los lados se reducen a la mitad, el perímetro se reduce a la mitad, el área se reduce a la cuarta parte. ¿Está bien? Así que para pasar de la original a la homotética se divide por 4, pero para pasar de la homotética a la original se multiplica por 4, fíjese, 10 y 40. Bien, chiquillos, espero que haya quedado más claro con esta lista de ejercicios. Vamos a hacer ahora la construcción con GeoGebra y vamos a dar por terminada la materia de homotesia, por lo menos la parte más elemental. Que estén muy bien.